spent nearly 2.5 minutes detailing a Hogan family war. She seemingly blames part of her estrangement from daughter Brooke on ex Hulk Hogan, a.k.a. Ha terminado. Para siempre. Hulk Hogan, un nombre sinónimo de heroísmo estadounidense, ha sido sentenciado. Pero esto no es una celebración, es una tragedia. Y todo gracias a los secretos que arrastró a su hija, Brooke. Nuevos elementos han surgido, apuntando a la participación de Brooke en algunos de los asuntos más oscuros de su padre. ¿Podrá ella escapar de la sombra de la vergüenza de su padre? ¿A qué lo ha arrastrado? Desglosemos esto, el ascenso y caída de la familia wrestling más emblemática de Estados Unidos. No fue solo el dolor lo que dejó la muerte de Hulk Hogan en su hija. Fue un lastre, y parece que Brooke podría enfrentar serias consecuencias penales. Para entender lo que enfrenta Brooke, debemos retroceder hasta la era dorada del wrestling profesional. Un tiempo en el que Terry Gene Bollea se transformó en Hulk Hogan, convirtiéndose en la figura más reconocida del entretenimiento deportivo. Nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Hogan se erigió no solo como una estrella del wrestling, sino como un fenómeno cultural. Su bigote característico, su pañuelo y el grito de guerra de Hulkamania lo convirtieron en el rostro de la Federación Mundial de Wrestling durante su explosivo crecimiento en la década de 1980. Pero tras los reflectores, el hombre que predicaba entrenamiento, oraciones y vitaminas, estaba construyendo una familia que finalmente sería su ruina. En 1983, Hogan se casó con Linda Cleary, una azafata de vuelo que permaneció a su lado mientras conquistaba el mundo del wrestling. Juntos tuvieron 2 hijos, Brooke Ellen Blea, nacida el 5 de mayo de 1988, y Nicholas Allen Blea, nacido el 27 de julio de 1990. Durante años, los Hogan representaron el sueño americano. Hulk era el héroe definitivo, mientras que Linda era la esposa y madre solidaria. Sus hijos estaban siendo preparados para carreras en el entretenimiento, con Brooke mostrando desde temprana edad prometedor talento como cantante y actriz. La familia vivía en una mansión lujosa en Clearwater, Florida, pareciendo encarnar la vida perfecta. Permitir que cámaras entraran a su hogar para la serie de realidad de VH1 Hogan Knows Best en 2005 resultó ser una espada de doble filo. Aunque ofreció a los espectadores una mirada íntima en la vida cotidiana de la familia Hogan, también reveló grietas bajo la fachada. Vimos la naturaleza sobreprotectora de Hulk hacia Brooke, incluyendo el famoso rastreador GPS que instaló en su coche. La serie retrató a Hulk como un padre cariñoso pero controlador. En un episodio, los espectadores presenciaron su reacción con ira apenas contenida cuando Brooke trajo a casa posibles pretendientes. Se convirtió en el programa más visto de VH1, pero también expuso la descomposición oculta bajo la superficie. Brooke, apenas 16 años cuando comenzó la serie, navegó la adolescencia bajo la vigilancia de su padre y frente a una audiencia nacional. Se graduó del colegio a los 16 y se enfocó en su carrera musical. Su spin-off, Brooke Knows Best, estrenado en 2008, se centró en sus intentos por construir una carrera mientras lidiaba con el caos familiar público. Mostró a una joven mujer luchando por definirse fuera de una dinámica tóxica. Los espectadores percibían la tensión en su rostro, el peso de ser la hermana responsable. Mientras la imagen pública de la familia se deterioraba, Brooke intentó distanciarse, enfocándose en su carrera. La serie duró hasta 2009, pero el daño ya era irreversible. Durante este periodo, Hulk lidiaba con sus propios demonios. Más adelante admitió pensamientos suicidas, y amigos reportaron que luchaba contra la depresión y el aislamiento. El hombre celebrado como héroe de América ahora era un ídolo caído. Pero lo peor aún estaba por venir. El escándalo racista de 2015 no fue un evento aislado, fue la culminación de años de patrones y comportamientos. No se trataba solo de disfunción familiar, se trataba de racismo, traición y la verdad desagradable sobre Hulk Hogan. El escándalo comenzó años antes, pero no salió a la luz hasta 2015. El National Enquirer publicó transcripciones de grabaciones de audio realizadas durante el encuentro. Made some pretty wild claims. He's a complete liar. La esposa de su amigo Babe de Lovespan, en 2007. Las grabaciones revelaron un lado de Hulk Hogan tan impactante que efectivamente acabó con su carrera y destruyó su relación con su hija. Las grabaciones captaron a Hogan utilizando repetidamente insultos racistas, incluido el término racial nigger, mientras discutía la vida amorosa de Brooke. No era solo el lenguaje, era el contexto y las cosas horribles que dijo sobre su propia hija.
En las grabaciones, Hogan expresó repugnancia ante la idea de que Brooke saliera con un hombre negro, usando lenguaje ofensivo y llamándola una mala hija por sus elecciones de pareja. El impacto inmediato fue devastador. El 24 de julio de 2015, WWE despidió a Hogan, eliminándolo del Salón de la Fama y borrándolo completamente de su sitio web y productos. No fue solo una suspensión, fue una eliminación total de una figura clave en la historia del wrestling. La reacción de Brooke fue especialmente devastadora, ya que los comentarios racistas se referían específicamente a ella. Inicialmente, defendió públicamente a su padre diciendo, «No apruebo lo que dijo, pero es mi papá. Lo amo». Incluso escribió un poema en Facebook, destacando el perdón. Pero más tarde admitió haber estado mal informada y manipulada. Darse cuenta de que había defendido públicamente a alguien que hablaba de ella con tales términos despiadados fue profundamente traumático. Hulk trató de explicar sus acciones diciendo, «Estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi vida personal se había destruido. Estaba muy enojado con mi hija. Estaba molesto por una situación, pero sus explicaciones fueron vistas como insuficientes y fallaron en asumir responsabilidad. El escándalo no fue aislado, ocurrió en medio de las crisis familiares existentes. Las grabaciones se hicieron en el mismo periodo en que su hijo Nick lidiaba con las consecuencias de su accidente automovilístico y la familia atravesaba un divorcio amargo. Ahora, años después, han surgido nuevos indicios que conectan a Brooke con los asuntos financieros de su padre, señalando específicamente acusaciones de evasión fiscal y endosos ilegales. Fuentes cercanas a la investigación afirman que Brooke tenía conocimiento de, y participó activamente en, el esquema de su padre para ocultar ingresos y evitar pagar impuestos. Aunque Brooke ha negado consistentemente cualquier implicación, los nuevos descubrimientos amenazan con arrojar una luz aún más dura sobre su papel en el pasado de su padre y sobre el futuro que ahora enfrenta. Actos ilícitos, la evidencia parece incriminatoria. Las acusaciones contra Brooke incluyen conspiración para cometer fraude fiscal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Si es condenada, enfrentará una sentencia de prisión significativa y multas elevadas. El equipo legal que representa a Brooke sostiene su inocencia, argumentando que fue manipulada por su padre y desconocía las actividades ilegales. El legado de Hulk Hogan queda para siempre manchado, y ahora su hija enfrenta las consecuencias de sus acciones. El tribunal será el escenario del acto final en esta trágica historia. ¿Podrá Brooke escapar de la sombra de los crímenes de su padre? ¿O también se verá obligada a pagar el precio de una vida vivida bajo los reflectores? El juez ha pronunciado su fallo. Brooke Blair Hogan ha sido declarada culpable en múltiples cargos relacionados con conspiración y fraude. La sala estalló en exclamaciones al leerse el veredicto, un escalofriante testimonio del declive de una familia antes celebrada. La sentencia, 5 años en prisión federal. Esto no es solo un resultado legal. Es una condena de una vida entrelazada en engaños y escándalos. Los ecos de Hulkamania ahora se mezclan con el estruendo de las puertas de una penitenciaría federal. Un recordatorio contundente de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ícono del wrestling y su hija. Parece que el sueño americano puede convertirse en una pesadilla. Su decisión de priorizar el bienestar de sus hijos y crear un entorno seguro y amoroso para ellos es un testimonio de su resiliencia y fortaleza. El legado de la industria del wrestling no se limita únicamente al espectáculo del atletismo o la creación de personajes sobrehumanos. Es un tapiz complejo tejido con hilos de trauma físico y emocional, inestabilidad financiera y disfunción sistémica. Las historias de luchadores como Chris Adams y Billy Jack Haynes sirven como duros recordatorios del lado oscuro de la industria y las consecuencias devastadoras de los egos sin control. El abuso de sustancias. He's such a hero, right? Not. No response from Hulk on the claims, but La presión cultural del machismo, los rigores del viaje constante y la precariedad económica contribuyen todos a un entorno tóxico que perpetúa ciclos de abuso y desorden. La normalización del uso de esteroides y la falta de apoyo adecuado en salud mental agravan aún más el problema, dejando a luchadores y sus familias lidiando con el costo físico y emocional de una profesión exigente y a menudo implacable. Las tragedias que han afligido al mundo del wrestling no son incidentes aislados, son síntomas de un problema sistémico más profundo que exige atención y reforma. El surgimiento de políticas de bienestar y servicios de consejería dentro de WWE representa un paso en la dirección correcta, pero el cambio real requiere un cambio cultural, una disposición a enfrentar verdades incómodas y un compromiso de priorizar el bienestar de los artistas y sus familias. Los casos de Nikki García y su experiencia con Adam Chins, así como el homicidio-suicidio de Chris Benoit,
subrayan la urgencia de abordar la violencia doméstica y brindar apoyo a víctimas y sobrevivientes. El wrestling no existe en un mundo aparte de la sociedad. Refleja los mismos desafíos sociales de desigualdad, abuso y violencia. La misma base de la hipermasculinidad en este espacio requiere una reconstrucción para ayudar a romper el ciclo. La frecuencia de estos eventos resalta la necesidad de verificaciones más rigurosas de antecedentes, terapia obligatoria para los performers y mayor conciencia sobre los recursos de salud mental. El estatus de contratista independiente, una estructura común en el wrestling, a menudo ha dejado a los luchadores vulnerables y sin protección adecuada, agravando sus problemas financieros y aumentando su dependencia de mecanismos de afrontamiento poco saludables. Un cambio hacia una estructura más protectora y solidaria, que priorice el bienestar de los artistas por encima de beneficios a corto plazo, es esencial para crear una industria más sana y sostenible. Incluso figuras tan icónicas como Hulk Hogan no fueron inmunes a los desafíos de esta cultura. Su trayectoria, marcada por periodos de gran éxito y profundas luchas personales, constituye una advertencia sobre los efectos corrosivos de la fama, el ego y el comportamiento descontrolado. La separación que definió sus últimos años y la ausencia final de reconciliación en su muerte subrayan las consecuencias duraderas de la pérdida de confianza y el trauma sin resolver. Sería justo decir que, en ciertos aspectos, todo el legado de Hulk ha quedado complicado por sus fallas. A pesar de todas sus conquistas, hay una sombra indiscutible que pesa sobre su carrera. En última instancia, el futuro del wrestling profesional depende de su capacidad para aprender de los errores del pasado y crear una cultura de responsabilidad, apoyo y respeto. Las historias de quienes han sufrido, luchadores, cónyuges y niños, exigen una rendición de cuentas. La necesidad de cambio no se trata únicamente de proteger la imagen de la industria, se trata de salvaguardar el bienestar de las personas que dedican sus vidas al espectáculo. La normalización de conductas tóxicas, esteroides, viajes constantes, relaciones volátiles, debe convertirse en reliquias de una era pasada. Al mirar hacia adelante, es fundamental reconocer los desafíos únicos que enfrentan los hijos de los luchadores. Crecer en un mundo de viajes constantes, presión intensa y relaciones a menudo caóticas deja una huella duradera. La necesidad de terapia especializada y apoyo para estos niños es primordial. Ellos merecen la oportunidad de liberarse de los ciclos de trauma y construir vidas saludables y plenas. El caso de la decisión de Brock Hogan de cortar relaciones con su padre y excluirlo de su testamento demuestra la fuerza y resiliencia de individuos decididos a forjar un futuro mejor para sí mismos y sus hijos. Es un acto de recuperar el control y rechazar un legado de abuso y desorden. Las decisiones tomadas frente a la adversidad muchas veces hablan más fuerte sobre los valores y el compromiso de una persona con la creación de un mundo más equitativo y compasivo. Aunque los acontecimientos trágicos alrededor de la vida y muerte de Hulk Hogan se ha extendido una sombra pesada sobre la comunidad del wrestling, pero también han servido como And in 2015, Hulk was fired by the WWE after a racist rant involving his daughter's dating life. La necesidad de desmantelar la cultura tóxica que ha permeado durante mucho tiempo la industria es más urgente que nunca. Priorizando el bienestar de los luchadores, fomentando una cultura de responsabilidad y brindando apoyo a víctimas y sobrevivientes, el mundo del wrestling puede comenzar a sanar y construir un futuro más sostenible y equitativo. La larga sombra que se proyecta sobre el nombre de Hulk Hogan tal vez siempre persista, pero la esperanza reside en las lecciones que estos acontecimientos enseñan y en los pasos dados para crear una industria más saludable en el futuro. Su muerte marca el fin de una era, pero también señala un momento crítico para que el mundo del wrestling confronte sus demonios y abrace un camino más luminoso. En última instancia, el legado del wrestling profesional no se definirá solo por sus momentos espectaculares, sino también por su capacidad para aprender del pasado y crear un entorno donde el bienestar individual prevalezca sobre el espectáculo del atletismo. Las repercusiones de la muerte de Hulk Hogan no son únicamente sobre el cierre de una carrera, son un recordatorio contundente de una cultura en crisis. Las acciones de Brock Hogan, su decisión de cortar relaciones y excluir a su padre de su testamento, si bien profundamente personales, transmiten un mensaje poderoso, casi universal, que la curación y la construcción de un futuro libre de las cadenas del pasado son fundamentales. Es una recuperación de la identidad, una negativa decidida a perpetuar ciclos de dolor y desorden. La fuerza necesaria para tomar una decisión así, especialmente dentro del ámbito públicamente expuesto del wrestling profesional, no debe subestimarse. Representa un punto de inflexión, una disposición a priorizar el bienestar sobre el legado.
y la salud a largo plazo de una familia frente a la complejidad de una relación tensa y fracturada. Esta no es solo una historia entre padre e hija, es un microcosmos de los problemas más amplios que aquejan a la industria. Los viajes constantes, la presión incesante, las relaciones volátiles. Estas no fueron circunstancias aisladas, sino realidades normalizadas para muchos dentro del mundo del wrestling. La exigente agenda por sí sola tiene un costo, separa familias y deja a los hijos sintiéndose ignorados y desplazados. Imagina crecer en un estado permanente de transición, sin tener nunca una base estable, rodeado constantemente del espectáculo y la dramática de una profesión que florece con personalidades hiperbólicas y líneas borrosas entre la realidad y la actuación. Es una forma de crianza peculiar, que frecuentemente sacrifica la normalidad en aras de la ambición y el entretenimiento. La dependencia de sustancias mejoradoras también ha dejado una sombra larga y dañina. Aunque la narrativa sobre esteroides ha evolucionado con el tiempo, el impacto histórico sobre individuos, familias y la reputación de la industria sigue siendo indiscutible. La presión para mantener cierto físico, para encarnar el ideal de atlética fortaleza, creó un entorno donde los atajos eran frecuentes y las consecuencias muchas veces ignoradas. Estas decisiones han tenido consecuencias devastadoras, no solo para quienes usaron sustancias de forma indebida, sino también para quienes quedaron atrapados en su estela, cónyuges, hijos y compañeros de lucha que presenciaron de cerca el deterioro físico y emocional. La comunidad del wrestling, por todo su teatro y esplendor, a menudo carece de redes de seguridad y sistemas de apoyo necesarios para enfrentar estos desafíos. La cultura del silencio, la comprensión tácita de que ciertos comportamientos simplemente formaban parte del trabajo, ha servido para proteger la imagen de la industria mientras simultáneamente perpetuaba un sistema de abuso y explotación. Quienes se atrevieron a hablar fueron a menudo silenciados o marginados, reforzando aún más la creencia de que sufrir en silencio era la única opción viable. Este ambiente de miedo e intimidación ha impedido cambios significativos durante demasiado tiempo. La necesidad de terapia especializada y apoyo para los hijos de luchadores no es simplemente un gesto compasivo, es una inversión crítica en el futuro de la industria. Estos jóvenes han presenciado eventos y experiencias que serían considerados traumáticos incluso para la mayoría de los adultos. Están expuestos a la complejidad de la fama, a la presión del escrutinio público y con frecuencia, a la inestabilidad. Of her parents, posting her own side of the story, quote, "I have been extremely verbally and mentally abused since childhood. Sadly, it would frequently turn physical." Proporcionarles las herramientas y recursos necesarios para procesar estas experiencias y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables es esencial para su bienestar a largo plazo. Se trata de romper el ciclo de trauma, permitiendo que estos niños construyan vidas libres de las sombras de las luchas de sus padres. La decisión de Brooke Hogan habla de una necesidad más amplia de rendición de cuentas dentro de la industria. Durante demasiado tiempo, a los luchadores se les ha otorgado un nivel de impunidad que los ha protegido de las consecuencias de sus actos. Siempre que entretenía a millones ha sido la prioridad, pero el precio lo han pagado aquellos más cercanos a los artistas. Ha llegado el momento de reconocer que entretener a la multitud no justifica un comportamiento perjudicial. Ha llegado el momento de exigir responsabilidad a los individuos, independientemente de su fama o popularidad. Esto no se trata de demonizar a nadie. Se trata de establecer límites claros y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad. El fallecimiento de Hulk Hogan, aunque profundamente triste, ofrece una oportunidad para la introspección y el cambio. Es una posibilidad de confrontar los demonios de la industria y construir un futuro donde el bienestar de los luchadores tenga prioridad sobre el espectáculo del atletismo. Es una oportunidad para aprender de los errores del pasado y crear una cultura de rendición de cuentas, apoyo y respeto. Es una oportunidad de honrar el legado de quienes han sufrido al crear un entorno más seguro y equitativo para quienes vienen detrás. Los desafíos no consisten únicamente en reformar la cultura. Se trata de alterar fundamentalmente la mentalidad que ha permitido que estos problemas perduren. Para persistir durante tanto tiempo. Se trata de desmontar el mito del luchador invencible, de dimensión épica, y reconocer que estas personas, en esencia, son seres humanos con vulnerabilidades y defectos. Implica fomentar una sensación de empatía y comprensión, reconociendo que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, sin importar su estatus o profesión. Mirando hacia el futuro, el destino del wrestling profesional depende de la disposición de la industria para adoptar cambios. Requiere un compromiso por crear una cultura en la que los luchadores se sientan seguros al denunciar, donde las víctimas reciban apoyo y donde se haga cumplir la responsabilidad.
Exige un cambio en las prioridades, colocando el bienestar de las personas por encima de las exigencias del entretenimiento. Requiere reconocer que la salud a largo plazo de la industria depende de la salud y felicidad de quienes dedican sus vidas a ella. Se trata de garantizar que el espectáculo no se logre a costa de la dignidad humana. El legado del wrestling profesional no se define únicamente por los combates legendarios ni por los momentos icónicos. Se define por la forma en que la industria trata a sus personas. Las historias de quienes han sufrido, los luchadores, las esposas, los hijos, exigen una rendición de cuentas. La normalización de conductas tóxicas, los esteroides, los viajes constantes, las relaciones inestables, debe convertirse en un recuerdo de una era pasada. La esperanza no reside solo en recordar los momentos espectaculares, sino también en recordar el costo. Es un testimonio de la necesidad de compasión y comprensión, y de un compromiso por construir un futuro más sostenible y equitativo. La sombra larga que proyectan estos problemas no desaparecerá de la noche a la mañana, pero con esfuerzo conjunto y un compromiso verdadero con el cambio, el mundo del wrestling puede comenzar a sanar y trazar un camino más brillante. Las lecciones aprendidas de estas tragedias deben convertirse en la base de una nueva era, una en la que el rugido de la multitud se vea igualado por la fuerza silenciosa de una comunidad solidaria y responsable. El veredicto del tribunal no fue solo sobre la sentencia de Brock Hogan, fue un reflejo crudo de una cultura en crisis, un doloroso eco de un legado manchado por secretos y fallas sistémicas. Mientras las puertas de la penitenciaría federal se cierran con estruendo, nos queda frente a nosotros una pregunta inquietante. ¿Puede realmente el wrestling profesional evolucionar más allá del espectáculo, reconociendo el profundo costo humano de su entretenimiento? Las decisiones tomadas por quienes están dentro de este mundo, los luchadores, las familias, los líderes de la industria, definirán finalmente su futuro, exigiendo un compromiso con la responsabilidad, el apoyo y una auténtica rendición de cuentas con las sombras que durante mucho tiempo han oscurecido